La carta a Filemón es especial, única y particular en muchos aspectos. Es la carta más corta de Pablo. En realidad no tiene indicaciones doctrinales, sino que es una aplicación práctica directa de la enseñanza paulina. Así que es un caso práctico, casi un modelo de cómo hacerlo correctamente. También es especial que la carta a Filemón esté escrita a una familia. Esto es único en toda la Biblia. El apóstol Juan ya había escrito a una mujer o a un hombre, pero Pablo escribe aquí a una familia. Y en eso quiero entrar en particular. Para ello, quiero leer los primeros 3 versículos, y estos 3 versículos nos dan el marco de la carta a Filemón. Son tan significativos, tan importantes, tan decisivos. Y toda la carta a Filemón es en realidad una carta cuidadosa y completamente pensada, presentada en una secuencia que es absolutamente única. A lo que Pablo realmente quiere decir, no se llega sino hasta el versículo 10. Así que necesita 9 versículos para preparar lo que quiere decir. Y trata con mucha sabiduría a Filemón, a la familia y a la iglesia de allí, con muchísima sabiduría. Y eso también debemos llevárnoslo nosotros, que también nosotros, cuando estemos juntos, estemos en sabiduría. Porque no todo lo que decimos tiene sentido, y no todo lo que pensamos debe ser dicho. También importante, también es un mensaje al que puedo referirme. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, estaba prisionero en Roma, pero no se veía a sí mismo como prisionero de Roma, sino como prisionero del Señor. Su vida estaba fundada en Él, ya sea en cautiverio o en libertad. Siempre fue un siervo de Jesucristo, siempre dispuesto a servirle, a estar para Él y a trabajar en la obra del Señor. Timoteo también estaba con él, un amigo increíblemente fiel, también a su lado, una parte muy importante de su equipo apostólico. Lo llama hermano a Timoteo, a Filemón, el amado y colaborador nuestro. Filemón era, lo presentaré un poco más adelante. Él era allí, digamos, el padre de familia, pero también participó de manera decisiva en la fundación de la iglesia en Colosas, de lo cual hablaré más adelante. Luego aquí, a su esposa, Apia, la amada hermana, Pablo la llama hermana, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Este es el saludo. ¿De qué se trata? Y aquí, y esto no se ve a simple vista, hay una secuencia lógica. Y esta secuencia que vemos aquí se fundamenta en la creación, y en eso quiero centrarme hoy. Pablo estaba fundamentado en el Antiguo Testamento, especialmente cuando se trata de la iglesia, en el orden de la creación. Y esta carta trata de este orden de la creación. Y él dice, gracia a vosotros y paz, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta aquí, la carta a Filemón, comienza con gracia y también terminará con gracia. Y todo lo que está en medio es precisamente esta carta a Filemón y todos los asuntos que contiene. Y la gracia es tan a menudo malentendida hoy en día. Gracia. Muchos piensan, sí, ahora no tengo que hacer nada más y sí, todo se me ha dado por gracia. Y es exactamente lo contrario. La gracia de Dios es el fundamento de toda la obra de Dios.
La gracia de Dios debe ser estimada más que el amor de Dios, porque la gracia de Dios es su esencia. No quiero analizarlo tanto ahora, pero es así. Y si Dios nos ha llamado, porque ¿qué dice en Tito? La gracia de Dios se nos ha manifestado y nos disciplina. La gracia de Dios es el señorío de Dios sobre tu vida. Desde esta gracia lo seguimos y hacemos obras que le son agradables. Por eso la gracia de Dios nunca es pasiva, siempre es activa. De lo contrario, no es la gracia de la que hablamos según la Biblia. ¿Qué provocó Onésimo con su huida? Hablaré de eso el próximo domingo. Amargado, simplemente huyó como esclavo a Roma, a esa metrópoli, y allí conoció a Cristo a través del ministerio de Pablo. Y su nombre Onésimo en realidad significa útil o provechoso, y en su vida anterior, antes de conocer a Cristo, fue exactamente lo contrario. Era completamente inútil para Dios y para su señor Filemón. Pero allí conoció a Cristo. Me alegra poder hablar de eso el próximo domingo. Es una historia tan buena. Si de historias hablamos. La cruz es, al fin y al cabo, el gran divisor. También en el caso de Onésimo. Era inútil antes de la conversión y completamente útil después de la conversión. Y eso, por supuesto, también es nuestro caso. Desde que conocemos a Cristo, somos verdaderamente útiles, actuando de manera provechosa, no por nosotros mismos, sino porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. Y así somos hechos aptos para la comunión con el Padre. Él nos ha hecho aptos para colaborar en la obra del Señor y nos ha llamado a ser luz y sal para la sociedad, para este mundo. Así que somos útiles en 3 aspectos. Esa es nuestra vocación como creyentes. Quisiera hablar un poco más sobre las personas. Está Pablo, un prisionero allí en Roma, prisionero de Jesucristo. Tenía unos 60 años. Sí, casi de mi edad, podría decir. Pero él ya había sufrido más. Si repasamos las listas de todo lo que él mismo dice que ha pasado, ¿verdad? Entonces vemos que yo lo llevaba bastante bien. Y en ese sentido, se había hecho viejo. Él mismo se llama viejo, no por los años, sino también por el desgaste, por así decirlo, visto desde afuera. Interiormente, dijo, interiormente somos renovados cada día. Ahí no hay edad. En la fe no se envejece, sino que somos renovados diariamente, nuevos en la fe. Esa es nuestra perspectiva de una juventud eterna, pero no físicamente, sino en el Señor. El Señor nos llama a sus hijos. Aunque ya tengo 60 años, estoy feliz de ser su hijo, porque lo soy interiormente. ¿Qué provocó Onésimo? Huyó, escapó. No quiero entrar más en eso ahora, pero con lo que hizo, lastimó a muchas personas. Abusó de la confianza. Causó dolor, incomprensión. Sí, seguramente discordia. Y ahora Pablo enviará de vuelta a Onésimo, pero ya no solo como esclavo, sí, como esclavo, pero como hermano.
Las personas que se mencionan aquí enfrentan un desafío. Primero, está Filemón. Él está aquí. Se le llama colaborador, así que es una designación elevada. Pablo lo veía como parte de su ministerio. Lo conoció, seguramente, en el tercer viaje misionero allí en Éfeso. La puerta al valle del Lico, donde estaban las congregaciones de Hierápolis, la Odisea y también Colosas. Estas congregaciones fueron fundadas, no específicamente por Pablo, pero probablemente Filemón estuvo involucrado y ayudaba. Era un hombre rico de allí y la congregación se reunía en su casa. Luego estaba su esposa aquí, como dije, a quien Pablo llamaba cariñosamente hermana, pero era la mujer, como la esposa de Filemón, y como tal, por supuesto, era la señora de la casa. Así como, por cierto, también en la segunda carta de Juan, se dirige a la mujer de la casa como señora, no para gobernar, de eso hablaré después, sino para describir cuál es su tarea. Y la tarea de la mujer en un hogar cristiano es, pues sí, encargarse de la casa, arreglar las cosas del hogar, administrarlas y hacer que prosperen. Esa era la hermana, y tenían un hijo, Arquipo. Y se le llama compañero de lucha. Nada mal. Y él también era líder en la congregación, en la iglesia en casa y en Colosas. Eso también se menciona específicamente en la carta a los colosenses. Luego se menciona la congregación, porque Pablo dice, Onésimo ahora es uno de ustedes. De ustedes. ¿Cómo lidian con eso? ¿Qué hacen con un esclavo fugitivo? ¿Cómo lo reciben? ¿Cuál es su reacción? Y se dirige a todos ellos juntos. Filemón, Apia, Arquipo, congregación. ¿Qué van a hacer ahora? Y desde el principio no usó su título de apóstol ni nada por el estilo, sino que sabía que eran cristianos maduros. La congregación era una congregación madura, una congregación pequeña, pero una congregación madura. Y por eso, se los puedo decir como pastor, la madurez no necesita presión. Tú decides. Lo que tienes, lo que quieres. Cuando somos maduros, vivimos en las obras del Señor. Por ejemplo, los corintios no hicieron eso. Tenían divisiones, tenían pleitos, tenían impureza sexual en la congregación y, sí, disculpen. Y entonces llegó Pablo. El apóstol Pablo dijo, ahora tenemos que hablar claro. Porque la inmadurez necesita presión. La madurez no necesita presión. Por eso debemos distinguir. Luego lo público. Debemos saber que lo que hace la congregación también es público. Nuestra vida como cristianos es personal, pero no privada. Que todos vean cómo vives a Cristo. La fe cristiana es muy personal, pero es pública, es pública. Debemos dar cuenta de nuestra fe ante todas las personas. Eso debemos hacer. Oh, quiero decir algo sobre el orden de la creación del Nuevo Testamento. Estos se fundamentan, por supuesto, en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra.
Creó el jardín y finalmente también creó al hombre y a la mujer. Y entonces ocurrió la caída en el pecado. Sí, y sobre eso quiero decir un par de cosas. El orden de la creación del Nuevo Testamento. Lo digo neotestamentario porque un componente completamente nuevo ha entrado en el orden de la creación, y Pablo lo expone en la carta a los Corintios. Es decir, Cristo es la cabeza. Eso estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero lo nuevo es que Él es la cabeza, y luego el hombre, y luego la mujer, y luego los hijos, y luego la congregación, y luego todos los demás. Y ese es el orden de la creación del Nuevo Testamento que se hace evidente en los primeros versículos de la carta a Filemón. Muy claro. Primero, ¿a quién? ¿A quién se dirigió primero? Y eso no es casualidad. No hay secuencias en la Biblia que, digamos, sean casuales. Y así, Judas Iscariote siempre está al final. ¿Por casualidad? En realidad no. Y Pedro siempre al principio. ¿Por casualidad? Pero no. Aquí quiero decir algo sobre Filemón y Apia. Estaban casados. Y espero poder explicarlo bien. No siempre es tan fácil hablar de estas cosas, porque es una de las cosas más difíciles de entender, lo que significa el orden de la creación. El matrimonio tiene prioridades. La familia tiene una lista de prioridades. En la lista de prioridades, el cuidado de la relación matrimonial va antes que la crianza de los hijos. La relación matrimonial es la tarea principal. Puedes tener incluso 10 hijos, pero la relación entre esposo y esposa, esa es la más importante en la familia. A partir de ahí se empieza. Y la crianza de los hijos es la tarea secundaria. Primero y después. No tengo tiempo para entrar en detalle en todo esto. Tengo temas enormes aquí. No. Después diré algo sobre el perdón. Se pueden imaginar. Se podría hablar de eso durante semanas. Por eso, por favor, no pretendo que esto sea exhaustivo, sino que solo quiero aportar algunas cosas para explicar de qué se trata. Los padres deben tener una separación física de sus hijos. ¿Sabían que los niños solo deben tener acceso limitado, muy, muy, muy limitado, a la recámara de sus padres? Dejen que la recámara de los padres sea un lugar especial para el esposo y la esposa. No dejen que los niños entren ahí e influyan. Y ahora estoy hablando de etapas de la vida. Por supuesto, siempre son diferentes. Sí, hay una diferencia si Liam está en el cuarto de los padres o si lo está Reinar de 10 años. ¿Entendemos esto? Hay etapas en la vida, pero no es normal que los niños, después de unos meses, no tengan su propio lugar para vivir. Los niños no deben reclamar lo que pertenece a los padres. Implementen esto claramente en su vida desde el principio. Se necesita una separación de tiempo. Hay un momento en el que los niños tienen que irse a la cama. Sí,
No pregunten, ¿les parece bien irse a la cama ahora? ¿Qué opinan? Vamos a votar. La familia nunca es una democracia, sino que se trata de liderazgo. Y así puede ser. Tampoco sé cómo lo hicimos. Habría que preguntarles a mis hijos. Pero, obviamente, no sufrieron un gran daño así. Pero hubo un tiempo en que simplemente estaban en su cuarto, sin peros, pero con qué alegría. Ahí yo contaba cuentos, traía libros y decía, ahora cada uno de ustedes puede elegir algo y yo les contaré una historia sobre un zorro o un pájaro. Y me encantaba. Se puede decir así, ¿verdad? Me gustaba ser padre. ¿O es que ella no es así? Me encantaba, perdón. Quiero transmitirlo así. Tengo que continuar. Filemón y Apia. Sí. Incluso sin hijos, ellos ya eran una familia. ¿Puedo decir esto? Tampoco sé si puedo decirlo así, pero según el orden de la creación, simplemente es así. En cuanto te casas, ya eres una familia. Y ahora me refiero una vez más al principio de la historia de la creación. Allá en el jardín del Edén, cuando vino Satanás, ¿qué atacó? A la familia. ¿Qué atacó? O a la familia. ¿Quién lo hizo? Satanás. Ahora es asombroso ver lo que hizo. Y quiero compartir esto con ustedes, queridos esposos. Tienes dos opciones. O diriges a la familia. O Satanás dirige la familia. No hay nada intermedio. Queridos hombres, deben decidirse. Porque de lo contrario, Satanás vendrá y le mentirá a tu esposa y la seducirá. Hacerle creer que ella es la líder. ¿Saben qué pensó Eva sobre quién dirige la familia? ¿Pensó ella que lo hacía Satanás? Ella pensó que debía ser ella. Ella estaba allí y tomó decisiones por su propia cuenta. Y la decisión fue, ahora comemos. Sabemos lo que sucedió a raíz de eso. Ella pensó que dirigiría la familia. Sabemos quién lo hizo. Fue Satanás. ¿Acaso no le dijo Satanás? ¿Realmente ha dicho Dios? Dios es muy claro en su palabra, increíblemente claro. ¿Quién fue quien dirigió la familia? Y eso es lo estremecedor de este orden de la creación o de la ruptura de este orden de la creación. Satanás comenzó a reinar, y así lo vemos hoy. Así es hoy. Así es el mundo hoy. Y entonces viene Dios y le habla a Eva. Y eso es asombroso. Y luego, en el marco de la maldición, Él le dice a ella, de ahora en adelante desearás, de ahora en adelante tendrás eso en tu corazón. ¿El qué? De gobernar, dominar, controlar, ser la jefa. Eso es parte de la maldición sobre la mujer. Por otro lado, el hombre débil que evita los conflictos.
Está bien si alguien más lo hace. Puedo ver un poco de televisión. Puedo hacer otra cosa. Débil. Aquí se estableció el patrón de Jezabel y Acab. ¿Conocen eso? He hablado de ello varias veces. Mujer dominante, hombre débil. Y eso es lo que a menudo se ve en las familias cristianas. Mujeres en el pastorado, mis queridos, no es una expresión de la bendición de Dios, sino que las mujeres en el pastorado son una expresión de la maldición sobre la mujer. Como lo propagan hoy tantas iglesias. Oh, qué bendición que las mujeres dirijan la iglesia. Y no se dan cuenta de que están cayendo en esa maldición. El orden de la creación del Nuevo Testamento, lo dije antes, lamentablemente no puedo desarrollar todo eso más a fondo, pero bueno, es que es muy importante, todo en conjunto. Saben, la congregación y la familia están muy conectadas entre sí. La congregación y la familia son inseparables en este mundo. Eso tiene consecuencias en cómo vive una familia. Y como es una congregación, tiene repercusiones en la familia. No sé si yo lo escribí así. La forma en que vive una familia cristiana determina el estado espiritual de una congregación. Tú contribuyes en tu familia a la forma en que se mueve una congregación. Y la forma en que vive una congregación también moldea la atmósfera espiritual de una familia. Y debemos ser claros en la proclamación. Debemos decir eso claramente y que todos los padres y progenitores asuman su área, su posición y su vocación de parte de Dios. Bienaventurada toda familia que hace esto, y bienaventurada toda congregación que lo ha entendido. Esta interacción, donde todo interactúa. Ahora tenemos algo en mente. El foro de padres jóvenes. Lo iniciaremos en enero, el primer domingo del próximo año. Y de eso se trata exactamente. Juntos podemos edificar el reino de Dios. Queremos que la congregación, junto con todos estos padres jóvenes y jóvenes de corazón, recorra este camino. ¿Por qué? Y sí, yo agrego algo más a esto. ¿Hacia dónde estamos educando a nuestros hijos? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta como padre o madre, si alguna vez has pensado estratégicamente, ¿qué será de nuestros hijos? Sin querer elogiarme ni nada por el estilo, en absoluto. Pero yo ya me lo había planteado, desde muy temprano. Porque sabía una cosa, como padres solo somos mayordomos. Si algún padre pensara, este hijo me pertenece, ya desde ahí todo está mal y va en la dirección equivocada. Si le has dado tu vida a Jesús, le has dado todo, tu esposa, tus hijos, tus talentos, tus posesiones, todo. Porque solo cuando Él está en el centro, pueden entrar la gracia, la paz y la fuerza en tu vida, en tu familia y en la congregación. Sin Cristo no hay vida.
Por lo tanto, eres mayordomo de los bienes de nuestro Señor. Y los hijos son un don de Dios. Son un don de Dios. Un don. No son de tu propiedad. Te ha sido dado. ¿Por cuánto tiempo? Mientras vivas. Y esa es la pregunta. ¿Hacia dónde? ¿Debemos criar a nuestros hijos para que sean excelentes en la escuela? Oh, según el libro de Eclesiastés, eso también tiene cierto valor. ¿O deberíamos hacer todo lo posible para que nuestros hijos tengan una súper buena educación y les digo un secreto que en realidad no lo es? Todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. Tu responsabilidad ante Dios es equipar a las personas para el Señor. Antes que nada, ¿saben de este Arquipo? Su hijo, él era un líder, era un hombre joven. No lo sé, quizá entre 20 y 30 años. Él era un líder en la congregación. ¿Qué pensamos? ¿Que los líderes de la iglesia de Jesús crecen por casualidad? A veces aquí, a veces allá. Los líderes en el reino de Dios no son producto de la casualidad, sino el trabajo de padres espirituales y responsables que viven en devoción y amor a Dios y a la congregación, y dar fruto a partir de ello. ¿Nos alegramos cuando a los niños les va bien en la escuela? Sí, por favor. Cuando terminan su formación. Sí, súper, me alegro mucho. Nos alegramos cuando confirmamos a los jóvenes, los bendecimos y después de un año ya no están. Bautizamos a jóvenes de 16 y a los 17 ya están en otra parte. ¿Es esa la meta? Nuestra meta es sacar a los hijos a Cristo y no nosotros. ¿Qué tan tontos pueden ser los padres? Atar a los hijos a uno mismo. Átenlos al Señor, al amado Señor, nuestro amigo, nuestro Redentor, nuestro Rey. Él tiene pensamientos de paz para ti, para tu matrimonio, para tus hijos. Solo Él es capaz de hacer de los niños lo que deseas en tu corazón. Es decir, personas temerosas de Dios. Ahí empieza. ¿Dónde está Lema ahora? Allí. Allí, en el carro. Allí en algún lugar. Lo diré así, cuando los niños, Mael y Luan, están con nosotros, sí. Siempre me tomo el tiempo. Hablo con ustedes sobre los evangelios y sobre la Biblia. Les cuento qué es lo importante ahí. Y ya estamos aprendiendo los evangelios de memoria. No en cuanto al contenido, pero sí el orden. Amo ser abuelo. De verdad, qué regalo. Pero si no tengo la prioridad de usar mi papel de abuelo para que estos queridos niños y niñas conozcan a Cristo, estoy viviendo mi papel de abuelo en la dirección equivocada. Quiero compartir esto con ustedes. Es parte del orden de la creación. Todo su tiempo. Todo su tiempo. Sí. Imagínense. Ahora llego al tema del perdón. Ese es también el tema principal.
Ese también es un tema principal de la carta a Filemón. Y el perdón tiene tantas facetas que, al pensar en ello, la verdad es que no sabía por dónde empezar. Me he preguntado qué no es el perdón. Y una vez pregunté, dime, ¿cómo manejan las religiones del mundo el perdón? ¿Qué dicen? Porque yo sabía exactamente que todas las religiones son simplemente carnales, son humanas. Y si te fijas bien, en cuanto al perdón, te das cuenta de que no lo viven. ¿De acuerdo? Y eso hice. Ahora no tengo tiempo para desglosarlo, pero fue asombroso. Y también vemos en la fe judía. Por cierto, los judíos, la fe rabínica también tenía la perspectiva de perdonar. ¿Saben cuántas veces? 3 veces. Es decir, porque el profeta Amós en los capítulos 1 y 2 usó precisamente estos versículos numéricos. ¿Sabes cómo? Ok, por 3 y por 4. No sé cuántas veces ocurre eso. Y luego interpretaron, ok, perdonar 3 veces. A la cuarta vez, juicio. Entonces es interesante ver que cuando Pedro dice, ¿cuántas veces debemos perdonar? 7 veces. Y él dijo, en realidad, el doble de lo que dicen los rabinos. Así estoy en el lado seguro. Quizás hable de eso más adelante. Sí, exacto, hablaré de eso. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Entonces viene el Señor y, de verdad, es una revolución. Perdonar 70 veces 7. Debo añadir aquí que esto forma parte del llamado discurso a la comunidad. Y en el contexto también se trata de un caso de disciplina en la comunidad. Así como lo vemos, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso significa que 2 o 3 se reúnan para juzgar a un hermano, si algo está bien o no. Es decir, se trata de la disciplina en la comunidad. Y no como a menudo pensamos, ok, si somos 2 o 3, entonces el Señor está en medio de nosotros. El Señor está ahí, de verdad, incluso cuando estás solo. ¿De acuerdo? Nunca estás solo. El Señor está con nosotros, pero aquí se trata de una situación diferente, solo como una nota al margen. Y Cristo, Jesús, toma entonces este ejemplo, precisamente de Pedro, y explica entonces por qué y qué es el perdón. Y yo lo abrevio todo así, y les leo esto. Debo haberlo leído esta mañana. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y al comenzar a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Luego explicaré qué suma es esa. Pero como este no tenía con qué pagar, su señor mandó venderlo a él, a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que así se pagara la deuda. Y ahora entra la gracia. El siervo, pues, postrándose, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, gracia, lo dejó en libertad y le perdonó toda la deuda. En referencia a Cristo, significa que Él dio su vida. Perdonar deudas, incluso si está en la carta a Filemón, no es algo sencillo. Es decir, Pablo le dijo a Filemón, si Onésimo te debe algo, yo lo pagaré. Deudas, cuando se trata del reino de Dios, no deben ni pueden ser barridas bajo la alfombra. Estas deben ser saldadas. Sí, ese es otro tema. Pero aquel siervo, este que fue liberado, a quien se le perdonó todo, salió y encontró a uno de sus consiervos. El otro era rey.
Él era siervo, y ahora de siervo a siervo. Este le debía 100 denarios, y lo agarró y lo estranguló. Así es el ser humano, capaz de todo, especialmente cuando se trata de dinero. Paga lo que debes. Su consiervo se postró, le rogó y le dijo: ten paciencia conmigo, te pagaré. Las mismas palabras que el anterior había usado, pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Se le perdonaron 10,000 talentos, y no estuvo dispuesto a perdonar 100 denarios. Un talento son aproximadamente 33 kilogramos de plata, y un talento son aprox 60 denarios. Un denario, lo conocemos por el Evangelio de Mateo, es el salario de un día. Así que, basándome en este principio, hice algunos cálculos. 10,000 talentos son 60 millones de salarios de un día. Así que una persona que quisiera saldar esa deuda tendría que vivir 164,000 años para pagarla. Solo que el problema es que la persona más longeva que ha existido ni siquiera llegó a los 1000 años. Llegará el momento en que eso sucederá, a saber, en el reino milenario. Saben, cuando el Señor cuenta parábolas, no tenemos que interpretarlo todo, sino que hay ciertos puntos clave que señalan cuál es el mensaje. Por lo general, 1 o 2 puntos, no más. 1 o 2. El mensaje aquí fue claro. Y si hablamos de un salario diario, hoy en día supongamos 150 francos, es una cifra ficticia, ¿verdad? Sabemos que ustedes ganan mucho, mucho más. Hoy, tomemos 150 francos. 60 millones de salarios de un día por 100 francos, entonces llegamos a 9,000 millones. Sí, tendrías que llamar a Elon Musk o a Bill Gates o a alguien. Te dirán, ¿puedes prestarme 9 millones rápido o algo así? Ese es el mensaje. Los 10,000 son simplemente inalcanzables. Una suma enorme e impagable. De esto se derivan las siguientes ideas clave. Solo apunté unas pocas. El creyente en Cristo no perdona porque el otro lo merezca, sino porque él mismo se le ha perdonado infinitamente más. Ese es el principio del perdón. Cristo nos perdonó tanto en la cruz, una cantidad inmensurable, que tendríamos que vivir miles y cientos de miles de años más, lo cual es una completa locura porque de todos modos no lo lograríamos. Lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos ha perdonado es imposible para los hombres, solo es posible para Dios. Y ese es el mensaje. Dios nos ha perdonado tanto. Antes mencioné el orden de la creación. El ser humano logró en un instante arruinar el universo entero. Destrucción total. No solo esta Tierra y este sistema solar, sino todo lo que ves, el universo entero. Lo destruyó con una decisión, y el Señor perdona. El Señor perdona.
Y ahora llegamos y decimos, oh, hoy vine a la congregación y alguien no me saludó. Y el pastor se alargó demasiado. Hasta me habló personalmente. Y ahora nos damos cuenta de lo quisquillosos que somos. Infinito, infinito. El perdón al que se refiere el Señor no es humano, sino sobrenatural. Ninguno de nosotros, y me alegro por eso, ninguno de nosotros tiene 9.000 millones en la cuenta. Y cuando se trata del perdón, mis queridos, todos juntos necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. El perdón es obra del Espíritu y no obra humana. ¿Entendemos esto? No puedes perdonar por tu propia cuenta. Así como los hindúes, ellos también lo intentan y dicen, está bien, intento perdonar para tener un mejor karma. Karma significa, oh, está bien, para que no me suceda algo malo a mí también. Ahora hago algo bueno. Así como al estilo de la mafia, para recibir algo mejor después. El perdón en la fe cristiana es único. Perdonamos por medio de Cristo, por el Espíritu Santo. Y ahora podemos hacer cosas que de otro modo nos serían imposibles. Es decir, perdonar. ¿Qué obra del Espíritu en tu vida? Oh, Espíritu de Dios, obra tú en medio de nosotros. Espíritu de Dios, tómanos, úsanos, obra en nosotros. 4 cosas que debes considerar cuando se trata del perdón. Primero, perdona a tus padres. Muy importante. ¿Cuántos adultos jóvenes o adultos sufren y cargan con eso en su matrimonio, en su vida familiar, desde su juventud? ¿Cuántas veces he vivido esto? Para mí, en primer lugar, por cierto, Juan el Bautista, Malaquías capítulo 3. ¿Qué misión tenía? Unir los corazones de los padres con sus hijos. Y él vendrá otra vez, a saber, antes de la tribulación. ¿Y qué ministerio tendrá entonces? ¿Será Elías quien vendrá? ¿Y qué hará? Reconciliar los corazones de los padres con sus hijos. Porque estos han sido heridos por el Mesías y la división que el Mesías causó. Bueno, ¿cómo lo digo? Esto es muy importante. Realmente te lo digo por experiencia propia y desde el trasfondo bíblico. Si de verdad quieres honrar a padre y madre, lo cual también se confirma en el Nuevo Testamento, entonces ve y perdona. Perdona al 100%, al 200%. Perdona a tus padres. Perdona a todas las personas. Perdónate a ti mismo por todas las tonterías, por todas las locuras, por todo lo irreflexivo en tu vida. Y yo podría enumerar, por mi parte, ningún libro en este mundo abarcaría todas las tonterías que ya he hecho. Pero en algún momento hay que perdonar. Hay que mirar hacia adelante, porque en Cristo también a nosotros se nos ha perdonado. Y discúlpate. No sé si disculparse es la palabra correcta. Tal vez sería mejor, arréglalo. Arregla lo que has hecho. Lo he dicho de nuevo, la culpa no se esconde debajo de la alfombra, sino que la culpa debe ser resuelta. ¿Cuáles son las consecuencias de no querer perdonar? Es como una cadena en tu pie, una bola de metal, y la llevas contigo en tu vida. Y todo ese olor. Y les digo esto, niños que sufren acoso en la escuela. Antes, era diferente con los maestros.
Recuerdo que para entonces ya estaba mucho mejor, pero lo que mis hermanos vivieron con los maestros. Todos andaban con reglas de medir. Ustedes no conocen eso. Probablemente no. Pero en ese entonces todavía te daban un reglazo en los dedos, y no era poco. Recuerdo que una vez tuve que pasar al frente de todos, frente al pizarrón. Luego pusieron una regla de madera y tuve que estar 1 hora de rodillas. Para mí no fue un problema, disculpen. Ni en ese entonces ni ahora. No hay nada que perdonar. Pero ¿cuántos están dañados por su infancia, por el acoso en las aulas? El perdón es uno de los mayores dones que fluyen de la cruz, de la gracia de Dios. Y el perdón produce en ti una separación. Y todo ese dolor lo puedes dejar en la cruz. Y todas las heridas y todo lo negativo, todo lo que es una carga, lo que traes contigo en tu vida, puedes dejarlo allí en la cruz y allí se encuentra el verdadero perdón, el perdón obrado por el Espíritu Santo. Y sales al mundo y eres verdaderamente libre, porque quien el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Y a eso nos ha llamado Dios, a la libertad en Cristo.